Okay. Y Radio No, para todos los amigos de Radio Latino 2 que posiblemente pueden estar escuchándonos o después en diferido, vamos a ser entrevistados el día de hoy, miércoles 16 del 2014, exactamente a las 7:51. Wellington Pérez por primera vez va a ser entrevistado y no entrevista a él. ¿Qué tal, mis amigos de RadioTVLax.com y Francamente Internacional? Es un gusto y placer presentarles nuevamente otra edición más de Francamente Internacional y Radio TV Lax. Hoy, mis amigos, tenemos el privilegio de estar entrevistando al señor Wilton Pérez, quien nos ha dado la oportunidad de estar aquí compartiendo con él. Como todos sabemos, él es el productor de Radio Latino 2. Así soy el multifacético, digamos, porque mismo soy el director, el entrevistador, el camarógrafo. Pero, señor Pérez, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad el día de hoy. Es un privilegio tanto para Francamente Internacional como para Radio TV Lax estar aquí compartiendo esta entrevista. Así que bienvenido a Francamente Internacional y a Radio TV Lax. Gracias, muy amables por estar aquí en Radio Latino 2. Bueno, Mr. Pérez, tengo entendido que usted es ecuatoriano. ¿Nos puede hablar un poquito de cuando viví en el Ecuador? Cuéntenos un poquito de la vida en el Ecuador. Bueno, voy a comenzar. ¿De qué ciudad? Sí, voy a comenzar por partes fundamentales, porque me imagino en el transcurso de la entrevista, en lo que vamos conversando, iremos haciendo parte de la historia, quién soy yo, ¿no? Absolutamente. Bueno, soy ecuatoriano, soy de la provincia de La Suay, de la ciudad de Cuenca, 8 cuadras del centro de la ciudad, en el barrio Corazón de Jesús, ahí es donde que nací. Pues hace ya, va a ser 50 años atrás. Mi vida, una persona de clase media, sin mi padre chofer profesional, mi madre en ese tiempo, pues la mayor parte de mujeres se dedicaban a sacar títulos de corte y confección. Entonces, era bien común en aquellos tiempos. Sí, así mismo es. Y cuénteme, ¿cómo el periodismo y el interés de estar en los medios empieza en el Ecuador? Allí de joven, ¿cómo fue que empezó todo eso de la radio? ¿Fue allá en el Ecuador o...? Bueno, voy a hacerle un poquito más de historia. Mi padre es transportista, mi padre es un sindicalista, es una persona que ha dedicado una gran parte de su vida a la política. Por hecho de haber sido transportista, tengo el orgullo y el gusto de conocer la mayor parte de mi país, pueblo por pueblo. Entonces, desde muy niño, a mí mi padre me pedía que le acompañe en la transportación. Tenemos aquí al señor Luis Castro, muchas gracias, por cierto. Y quería comentar esto, a la edad de 4 o 5 años yo le acompañaba en los viajes, cuando en Guayaquil todavía no existía el puente de la Unidad Nacional. Estamos hablando hace 46 años atrás, 45 años. Entonces, después mi vida de niño siempre tuvo que ver con la transportación, tuvo que ver con salir a diferentes partes de mi país y también, obviamente, en la ciudad. Conoció mucha gente durante ese trayecto. Así es, y como tenía una vida un poquito, ya desde muy niño era inquieto, pues en alguna ocasión fui asistente de un productor de un programa deportivo en la ciudad de Loja, que es la provincia de Loja. ¿A qué edad? Tendría tal vez unos 13, 14 años en Radio Centinela del Sur. Soy un jovencito. Sí, comenzamos ahí con esas inquietudes, pero después, pues obviamente seguimos parte del estudio, seguimos trabajando en la transportación, comenzamos a conocer todo tipo de industria, todo tipo de transporte, viajamos hasta el último pozo petrolero en el Ecuador. En la transportación conozco mucho sobre la industria de mi país. En la cuestión del petróleo, pues he tenido la oportunidad de trabajar para esas áreas. En lo que se trata de hidroeléctricas también tuve la oportunidad de trabajar, ya que llevábamos maquinaria, todo tipo de equipo pesado. Si hablamos de carreteras, como teníamos volquetas, hemos lastrado una gran parte del Ecuador. Y si hablamos de edificios, pues
tengo el gusto de decir que comenzamos todo lo que era el centro comercial Unioro en la provincia de Machala. Y por ahí puedo seguir hablando. O sea que el señor Pérez hemos ha tenido empapado del Ecuador. desde muy Puede niño. escribir un libro o lo hay en algún momento de lo que era ese momento en el Ecuador, viajando, conociendo todo lo que es la industria, ya lo mencionó, muy interesante, porque creo que no todos tenemos la oportunidad de conocer nuestros países de esquina a esquina o de... Sí, es bastante complicado. La mayor parte de nuestros compatriotas ecuatorianos que se encuentran en este lugar del mundo difícilmente tienen el conocimiento claro de qué es el Ecuador, y a veces en esa forma es la que comenzamos a tener pequeños inconvenientes cuando se entra en un diálogo más fluido sobre eso. Pero qué bonito. Empieza en esta radio, un niño de 15 años, es allí, ¿qué sucede después? Como le dije, era bastante inquieto. Increíblemente en ese tiempo, pues creo que también debió haber sido los medios de comunicación, el ojo, el que estaba al frente de un micrófono, era una persona demasiado importante. A la edad de 13, 14 años, pues lamentablemente el conductor del programa le gustaba tomar, le gustaba comer, y cuando una 14, 13 años asistiendo a ese tipo de eventos no era lo más recomendable. Entonces mi familia dijo, no, sepárate de ese caballero. No es para ti. No, todavía tienes que madurar, todavía lo que este individuo no va a ser el mejor ejemplo para ti. Entonces sí que me dediqué a otras funciones, ¿no? En ese momento había dejado en parte del estudio, entonces estuvimos en Loja. Para las personas que conocen la provincia de Loja, cambiamos a una profesión de ser sobrestante de albañiles. Increíblemente en Loja, el albañil que menos estudio tenía estaba ya en segundo o tercer año de universidad. Para la gente que conoce mi país, Loja no tiene industria. La gente en Loja se dedica a estudiar. Por eso dice que es la ciudad castellana, porque ahí a cualquiera que usted camina por ahí le saludan doctor, licenciado, porque todo el mundo se graduó en la universidad. Yo de sobrestante de albañiles a la edad de 14 años ya tenía prácticamente casi licenciados trabajando, porque no había industria. Estamos hablando como, si le digo que tengo 50 años, son como hace 35 años atrás. Las industrias eran escasas, entonces trabajamos haciendo los graderíos del estadio de Loja, para la persona que conoce, la ciudadela de Chofer, hicimos todo lo que es los bordillos. Estuvimos en la canalización de un referente muy claro del Ecuador, Vilcabamba. No sé si le contaron a usted, ahí la gente tiene la oportunidad de vivir muchos más años, la longevidad. Estamos en un valle donde que hay mayor cantidad de oxígeno, entonces obviamente la gente vive más años. Estuvimos por ahí también, y podría seguir contando, pero me imagino que sería... Es mucho que aprender, pero bien interesante, porque creo que en mi vida, en mi carrera, es la primera vez que conozco a alguien tan importante, que conoce su país, lo conoce, porque imagínense, desde muy pequeño empezó a viajar, a conocer todo tipo de caracteres allá, ¿no? Sí. Durante esos viajes. Sí, a los 16 años prácticamente yo comencé a manejar ya trailers. A la edad de 12 años mi padre ya era secretario general del Sindicato de Choferes de la SUAY, fue 15 años secretario general. A los 15 años pues yo tenía un permiso especial para manejar un camión que llevaba 10.000 galones, 10.000 litros de agua. Lo llevaba para un referente que es en la provincia de la SUAY, Arte Prácticos, es donde que hacían en ese tiempo el aglomerado, los muebles de Arte Prácticos. Se necesitaba agua pura. Entonces a la edad de 12 años yo manejaba ya un camión que cargaba 300 quintales. Entonces a los 16 años yo ya manejaba un tráiler que llevaba 600, 700 quintales de cemento al granel para construir lo que es ahora la represa Cola de San Pablo, la referente de la hidroeléctrica en mi país. Y de ahí pasamos a hacer la represa Doble Peripe en Manaví, donde que es el señor Castro. Estuvimos en la represa de Lago Yanguert, en otra parte de la cordillera. Como le comenté hace rato, estuvimos en el último pozo petrolero. Eso para las personas que conocen parte del oriente ecuatoriano, yo sí me recorrido todo el oriente ecuatoriano, desde entrar por el sur hasta salir por el norte. Entonces estuvimos en la frontera con Colombia, 75 kilómetros más adentro esto es Lago Agrio, se llamaba Guarumo. El calor de este país, en el peor de los momentos, no se compara con el calor del oriente ecuatoriano en sus peores momentos. Así es que... Qué bonito. Entonces entra a la emisora, la madre le dice, los padres le dicen, bueno, esto no es para ti porque ese señor en realidad va a ser un mal ejemplo para ti. ¿Qué sucede de ahí?
De ahí, como le comento, regreso a mi ciudad, ya había cumplido 15 años. Como era un poco rebelde, tampoco que llegué por santo a Loja, ¿no? Lo que pasa es que mi familia, la parte de mi abuelita, son de Loja. O sea, que ahí no estaba ni papá ni mamá, había solamente tíos. Y en Loja se estudia, era estudiar. No, no estudiar. Le comento algo, el abuso de los profesores cuando uno era niño era algo terrible. Yo siempre he sido un tipo rebelde. Entonces, me voy, antes de llegar a Loja, me voy allá a un pueblo que se llama Luz y Guía, eso está por Naranjal, eso es en la provincia de La Azuay, en la parte con la provincia de Guayas, pero me voy por una razón. El profesor que era mío al colegio me vino a jalar de la patilla, como era rebelde, pues hubo ciertas discrepancias entre el profesor y yo. En aquellos tiempos eso era tan normal, ¿no? Sí, pero eso es normal, me En el costó Ecuador. la expulsión y ya sabía entonces cogí mi maleta y dije, me voy. Entonces trabajé de niño ahí rozando es limpiando el monte, cargando Así guineo. es. Sí. En ese tiempo allá el guineo, la exportación de guineo, se tenía que sacar el guineo a la orilla de la carretera principal. Entonces, del mismo tronco, usted que es de allá de Honduras, del tronco del árbol, del banano, de la mata, había que hacerle una cuna para cuando la persona que le pica a la planta se comienza a acostar, el hombre tenía que estar con esa cuna para que se acueste la mata o la fruta, que en este caso el guineo, cortarle y llevarle en eso hasta el camión para, bueno, eso fue parte, solo que no aguanté dos de esos que casi me dobla el dueño, dice, no, tú no sirves para estar. Entonces, paso a Loja, como le digo, estaba fuera de mi casa, me había ido de mi casa, nadie sabía mi existencia. En Loja llego, me hago amigo de este señor que era un árbitro de Loja, como era una ciudad, pero como un pueblo pequeño. Él mismo era el presidente de los árbitros de Loja, presidente del partido político del FRA, era presidente de las ligas deportivas y era también el periodista y el narrador de deportes. Me hice amigo de él, comencé ahí, de ahí me pasé a lo que le comenté de sobrestante de albañiles, pasé a ser joyero, ya que mi familia allá de la provincia de La Suárez es característico arreglar joyas, también estaba arreglando joyas, soldando. De ahí pasé a una aerolínea que desapareció en el Ecuador, se llamaba Aerolíneas Cóndor, ayudaba en todo lo que se tenía que hacer, paseándome en las avionetas. Siempre trabajador. Sí. Mi familia, viendo que ya había desaparecido muchos años, dice, regresemos. Mi padre, como secretario general del sindicato de choferes, como le cuento, tenía muchos camiones. Entre eso, pues hizo la transportación de Acola de San Pablo, pasé a hacerme cargo de los camiones, de las volquetas. Trabajé a todo lo que era llevar material pétreo, como también llevamos hierro, todo lo que se necesitaba, inclusive a la casa de máquinas, donde que tiempo también estuvimos transportando. Después de eso, pasé a recorrer el Ecuador, en volquetas, trailers. Hicimos la base militar, donde que se veía antiguamente entre las peleas que había del Ecuador y el Perú, pues estuve en la montaña más alta del Ecuador, que está en la provincia de La Suay, que se puede ver al Perú, y hicimos la base militar ahí. Y vamos haciendo todo lo que es para que comiencen a construir. De ahí mi vida peregrino, comencé, no escuchaba a mi padre y a mi hermano es un licenciado en periodismo, entonces tal vez creo que de ahí ya me gustó un poquito, sí, sí. Mi padre todos los días era desayuno, almuerzo y merienda, sindicalismo, relaciones humanas, mi hermano periodismo, discusiones ahí, o sea, entre que el uno tenía razón y el otro no. Yo no quería saber absolutamente nada de política, estaba más dedicado a trabajar junto con mi madre, que mi padre estaba encargado de todo lo que es asuntos políticos y todo eso, nosotros encargados del trabajo. Pasan los años, coincidencias de la vida, la que es mi esposa, va a pasar vacaciones en el Ecuador, ella viviendo acá, son ecuatorianos también, y el amor es que es como la muerte, automáticamente me enamoré, ¿Sabe dónde lo va agarrado. a flechar? Así que le conozco a ella y decido que esa es la mujer de mi vida, que me voy a casar. Tenía un corazón peregrino y de pronto ya ahí me estacioné en un solo templo, dije, bueno, ni modo. Y Ya en ese momento se había reconectado con la familia cuando ya... oh, sí, yo a los conoció 16 años ya regresé. ya había- Cuando yo le conozco a mi esposa, yo tenía alrededor de unos 23 años. Entonces, pero nunca en mi mente estaba casarme ni venir a este país. Pero lo flecharon. Claro, entonces la condición de ella era que si es que me voy a casar, tenía que venir acá. Mi padre obviamente decía, pero ¿cómo te vas a ir? Tú eres el que te ha hecho cargo de todas las cosas, es imposible que te vayas. Estoy en elecciones, digo, no, me voy.
Así es que por ahí tenemos una camioneta que había la parte de atrás mía. Eso era más que mi novia, mi mujer y todo. Por eso digo, le superó. Vendí ese carro, vendí una moto. Tenía una vida normal, holgada. Me llevaba tanto con la gente de la alta sociedad de Cuenca como la gente común y corriente. Era muy, muy amigo de todos. Pero tuve que venir siguiéndole a mi esposa. Entonces, cuando mi padre me pregunta que si yo ya tenía la visa para... Digo, sí tengo el pasaporte. Yo te pregunté si tenía la visa. Vivía en los Estados Unidos. Ella vivía acá. Ella estaba de vacaciones. Yo me quería casar allá, pero dice, no, no, no. Si en verdad, si quieres casarte, tienes que venir. Tienes que seguirles. Exacto. Y yo que estaba ahí, fulminado ya, con el corazón estrujado. Dividido en dos mundos. No, no, ya ni en dos mundos, en el mundo de ella. Así, no, ya me convenció. Entonces, así es que vendo mi carro, vendo todo y mi padre me pregunta, bueno, ¿quieres que te ayude para que te den la visa? Digo, no, no, no se preocupe. Digo, es más, ya compré el pasaje. ¿Cómo compraste el pasaje? ¿Qué visa? Digo, sí, es como hablar en Honduras, ¿no? Usted vive ahí en Puerto Cortés. El tipo dice, me voy a Estados Unidos. Sí, ya tienes el pasaje, sí, pero el pasaje de bus para cruzar a Guatemala. Entonces yo compré el pasaje de bus, pero para irme a la capital y de la capital irme a Colombia, porque también corrí motos, corrí carros. Entonces tenía un amigo que corría motos y vivía en Bogotá. Entonces me dice, estoy conversando con él, dice, tratando de llegar despacito, pero seguro, ¿no? Mi mamá me apoyó, me dice, no, 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 hijo, tú, dice, ya muchos años has estado aquí con tu padre, haz tu vida, haz tu destino. Toma, dice, de una vez vete, yo tengo la plata del carro. Dijo, y ahora me voy. Digo, bueno, si es que llego, me caso. Y si no llego, pues ya era el destino. No, yo creo mucho en el destino. En eso que ya preparo mis maletas, mi amigo me dice, ok, nos encontramos en el puente Runcha, que es en la frontera. Me causaba un poco de gracia porque yo tengo un tío un poco mayor a mí, siempre ha estado conmigo, yo le enseñé a manejar trailer, cuando era muy niño, vuelta, yo era el ayudante de él, manejaba buses de mi papá. Cuando me dice, ¿a dónde te vas? Digo, me voy a Estados Unidos. ¿Cómo que te vas a Estados Unidos? Digo, sí. ¿Hacer qué? Dice, pero si no necesitas ir a trabajar, tú. Digo, no, me voy. Dice, ¿qué? ¿Por tu novia? Digo, sí, me voy para allá por mi novia. Ese rato le entra la locura y dice, me voy. Vende unos taxis que tenía y todo, coge la plata y se viene conmigo siguiendo. Entonces así que justo teníamos las fiestas de Pasto, para la gente que conoce, yo salí para una época de diciembre, me fui a las fiestas de Pasto con este amigo, de ahí nos fuimos a las fiestas de Cali, nos fuimos a Bogotá. En el trayectorio tenía mucho que hacer todavía, conocer, pasear. Digo que ese sí, el único hobby que realmente tengo, aparte de que ahora la radio, antes era viajar mucho, ya que me gustaba viajar y he podido viajar en este país. Pero era algo desde niño. Sí, entonces así que vinimos así, caminando. Cuando llegué en Bogotá, donde la familia de tus amigos, y yo le digo, me acuerdo una parte graciosa de mi viaje era que un amigo había venido anteriormente por la frontera, pero contratado con un coyote. Él grabó un cassette todo el camino y me hizo un mapa. Porque dice, digo, sí, me voy, pero para ver. Así que me mandó el mapa y el cassette, ya sabía, dice, en Guatemala tienes que hacer esto. Bueno. Lo cierto es que cuando llego en Bogotá, me dice la familia, dice, sí, pero todo el mundo se va a San Andrés. Dice, porque de San Andrés está cerca para cruzar a Guatemala. ¿Por qué no te van a San Andrés? El cónsul de Guatemala en San Andrés es mi amigo. Dice, él te va a ayudar. Pero casualidad de la vida, en ese tiempo en Guatemala no pedían visa a los ecuatorianos. Y en Guatemala era como en mi país, se ponía el dinero bajo la licencia de conducir y el policía. En Guatemala era lo mismo, se ponía dinero debajo del pasaporte y se seguía de largo de la fila. No miramos. De ahí para allá es historia. El coyote resultó ser dueño de trailers, pues me volvió amigo porque hablamos del mismo idioma. Me mandó recomendado. Mientras toda la gente dormía en las bancas de los terminales terrestres ahí en México, como me recuerdo una ciudad que me llevaron a dormir en un hotel, era Villahermosa. Sí. O sea que venimos de Colombia a Guatemala. Colombia, pasamos primero a Costa Rica, de Costa Rica fui a Guatemala, y de ahí pues ya vía terrestre viajamos hasta llegar a Distrito Federal. A México. ¿Cuánto tiempo tomó esa trayectoria?
Creo que nos tomó 15 días. Según yo, un conocedor pues, de viajes, de todo, pensé que como llegábamos en Navidad en Guatemala, o sea, íbamos a pasar rápido. Claro. Total que llegamos y nos tuvimos que pasar la Navidad en Guatemala, porque y ahí aprendí lo que eran esos diablitos y todo. Ya era, Y ya comencé a ver la tortilla, de que me gusta, pero de lejos. Ya ir a tortilla y habichuelas negras, que ya come muy... era otra cultura. Claro. So, una vez en el Distrito Federal, ¿qué sucede? En el Distrito Federal llegamos para Año Nuevo. En el Distrito Federal, pues O sea, que lamenta. sí pasearon, la pasaron bien. Sí, nos fuimos fue un ahí a la viaje plaza de Garibaldi, como que estuvimos es ahí un dando viaje unas vueltas. Un viaje de gozo al mismo tiempo. No me puedo quejar, todo ese viaje fue fantástico. eh, Conoció Centroamérica, otra cultura. sí, ya, y ahí en México ya comenzamos a fumar un cigarrillo, el paro, que era hecho de trigo, jamás Hablando había. un poquito como mexicano, no era necesario. Las personas que vivían ahí decían que yo parezco que soy de donde que son las momias de Guanajuato. De Guanajuato. Mi forma de hablar, mi color de piel y esas cosas, pues y El cabello. como yo usted ve soy un poco comunicativo, entonces todo eso era una ventaja. Qué bien. Era qué una bien. ventaja. Conoce amigos en el trayectorio, en el Distrito Federal, pues empieza a conocer los mexicanos, la cultura mexicana. Ya veo los charros, ya comienzo a tomar pulcre escuchando música de mariachi. Mariachi, qué Exacto. bonito, qué bonito. Ah. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo decide salir del Distrito Federal hacia el trayecto de viajar a los Estados Unidos? Como siempre me pasa cada historia, cojo un naipe, me pongo a jugar, pero estaba jugando que yo adivinaba la suerte a la gente, entonces le decía, siéntate, ya que estaba aburrido, yo te adivino. Un rato se siente Está una... en el En el Distrito Federal. Ya a algunos parece que les acerté, pero era pues les acertaba porque conversaba con los otros y ya me contaban la vida de ellos, entonces ya les acertaba. Entonces se siente la señora, dice, no, dice, usted güerito, ya que allá en mi país dice suco. Sí, dice, usted adivina la suerte. Le digo, oiga, nos vamos hoy tarde. No, digo, sí, 4 de la tarde, nos vamos para Tijuana y en avión, no nos vamos en carro. ¿Serio, Suquita? Digo, sí. ¿El amigo y usted o ya se había armado otro grupito? No, estábamos un grupo de gente ahí, pero otros amigos otra gente que querían estaban venirse conversando, también. pero el punto era que toda esa gente estaba esperando salir. Y yo, como no tenía nada que hacer para gastar mi tiempo, le digo a la señora esa 4 de la tarde en avión. Justo a las 4 de la tarde viene y resulta que nos venimos en avión a Tijuana. Llegamos noche, nos llevaron a hotel, ahí ya comienzo a oír la música norteña. Las cosas que son diferentes. Y el coyote nos dice, vayan practicando. Digo, ¿qué? Practicar era que había que irse a parar en la parte donde que está el río, no me acuerdo cuál es el río que divide Tijuana con, creo que se llama San Isidro, ¿no? La frontera ahí, creo que es San Isidro. No creo que era el Río Grande, porque era un chorrito de agua que... Entonces nos sentamos y la práctica era estar viendo que a la hora que cambiaban la guardia, los de inmigración, había que correr, meterse debajo de la malla y tirarse a un bosque. Pero la cosa era que había solamente una madera, que cobraban $1. Y los que venían en grupo, que ya el coyote había pagado anteriormente. Así que eso tuvimos ahí un día practicando hasta que sea a las 6 de la tarde. ¿Cuánto cobraban los coyotes en ese tiempo? En ese tiempo, yo hasta Tijuana llegamos por, creo que era con $600. Y después nos costó creo que $800 con el pasaje que había de Los Ángeles. No era mucho, pero entonces continúa la práctica de ver cómo, Sí, cuando cambiaban el chip, ¿no? exacto. Así es que estamos listos. Le digo a mi tío, póngase pilas que nos toca correr. Está bien, pero ¿qué pasa? Que hay que cruzar una autopista. Cuando estuvimos en la práctica íbamos por las escaleras, pero cuando nos llevan los coyotes nos lleva por el lado del muro. Y mi tío, chiquito y gordito, cuando yo salgo disparado, corro, salto el muro, le veo a mi tío que se queda enganchado. Regrésate de nuevo a subirle. Y esta señora que le adiviné la suerte era una ecuatoriana. ¿Qué pasa? Que el supuesto marido que le venía cuidando había sido el hermano. El hermano ya estaba del otro lado y le había ido botando a la hermana. Así que ayuda al hermano, ayuda a la hermana. Nos cruzamos, estamos parados ahí ya listos. 6:30 de la tarde era el cambio de guardia, así que ponte pilas. Y le digo a mi tío, usted dígale que ya vimos cómo decía nosotros, que está atrás paga, nosotros nos cruzamos la madera, entonces el que atrás paga y corre por ahí hasta que nos quería reclamar. Nosotros ya estábamos debajo de la malla, pero cuando nos cruzamos la malla,
los patrulleros venían del otro lado a toda velocidad. Y yo le veía a mi tío, como digo, chiquito y gordito, no podía correr igual con la otra señora, jalado de las manos hasta que nos llegamos y estuvimos ahí en un bosque hasta que los helicópteros se pasearon y todo, ¿no? Lo cierto es que de ahí después había que saltar un muro que tenía como unos 2,50 metros y ir hasta un camper, donde que ahí vinieron después en la van y nos llevan. Pero, o sea que fueron agarrados en ese momento que están tratando de... no, absolutamente nada, sí, no tuve, como le dijo, o sea, jamás hasta que llegué, comenzó mi sufrimiento cuando llegué en este país. Pero en ese momento que están tratando de cruzar la autopista y todo eso, los guardias venían por otro lado, no, hasta que cruzamos la autopista, eso está del lado de México. Cuando cruzamos el río, ahí estamos ya del lado, y tampoco al lado ahí, cuando cruzamos la malla, lo que se ve ahora como unas grandes planchas de hierro. Así de los Estados Unidos. Exacto. Cerquita, pero lejos todavía. Sí, no, y como le digo, y esperar que escondido debajo de esos bosques, y ahí, cuando ya pasan... ¿Cuánto tiempo escondidos? Como unas 2 horas. Claro. Una vez pasan las 2 horas, ¿pudieron cruzar ya el momento? O sea, tuvimos que saltar a una cancha de fútbol, creo que fútbol, no me recuerdo, son tantos años, ya son más de 25 años. Así es que me subo, justo los bloques tenían como donde poner los pies y subirse y botar. Entonces me subo, me boto, cuando le veo a mi tío, se queda enganchado ahí arriba en el muro sin miedo de tirarse. Le digo, venga, no, estoy al lado, dice, le caigo encima, te mato, dice, cae ahí. Siempre me recuerdo riéndome todas estas cosas porque para mí es algo que jamás me puedo olvidar. Pero lo cierto es que a la señora esa sí tuve que ayudarle, llevarle hasta ahí. Y cuando cruzamos ya la frontera, llegamos a este país, comenzó las penurias. Ahí ya entraron por ya. Tijuana. Fue difícil. ¿Cómo cruzan la frontera? En el momentito ya... 25 años atrás, para mí realmente era elemental. Como le dije hasta ahora... Era mucho más fácil, ¿no? Creo que... tuve la suerte, como le dije, de conocerle al jefe de los coyotes en Guatemala. Ahora me acuerdo, era apellido Aguilar. Y en ese momento él tenía un problema con un tráiler. Entonces, cuando habló conmigo, le resolví el problema. Y parte de eso también era manejar el tráiler. No tenía un chofer, yo mismo hice de chofer. Entonces, el tipo es más quería que yo me quede trabajando con él allá, pero mi meta no era trabajar allá. Pero una vez están en Tijuana, cruzan la frontera, cruzan, como quien dice, normalmente caminando. Veníamos, nadie preguntó, bueno, ¿y para dónde van? ¿Quiénes son ustedes? Nadie dijo nada. ¿Sabe que ahorita usted me hace acuerdo de una parte en la que veníamos desde San Isidro? No es San Isidro, estábamos allá en Chiapas abajo. Veníamos en un bus en la noche y me acuerdo que ahí en un pueblito que se llama Limones, frontera con México, el coyote me dice, mira, ya que nosotros te vamos a llevar, apréndete el himno nacional de México. Así que me da, y mexicanos al grito de guerra y el hacer aprender, y el creo que hasta ahora me sé el himno nacional más que los mexicanos. Así que cuando nos detuvieron, en el camino de Trade sí me detuvieron. Yo tenía una correa con una cierre donde que traía mi dinero en dólares y los pesos mexicanos traía en mi bolsillo para decir que no tenía dólares. O sea, así es que nos detienen y enseguida, bájate. ¿Tú de dónde eres? Soy mexicano, güey. Dice, ¿cómo que mexicano? ¿Y qué es eso de güey? Eso no decimos acá. ¿Cómo que no? Sí, cántame el himno nacional enseguida y a saltar con mexicanos al grito de guerra. Todo como le digo, ya no... Qué trayectoria. Sí, entonces, cuando pasamos a Tijuana y de ahí, como le dije, el coyote, yo venía recomendado, yo decía, tenía el número de teléfono, dice, me llamas, algo pasa. Pero ya una vez que estamos del lado de acá de los Estados Unidos, hasta ahí acabó mi beca. Cuando llegamos en una casa, como se ve en los documentales que pasa, creo que habíamos 50 personas en una casa. No había ni cómo bañarse porque esa tina de agua estaba tapada. ¿Y en qué estado vive la esposa? En ese momento. ¿Cuál esposa? La novia. No, mi novia era de aquí. O sea, ella vivía aquí, no. Ella vino en avión, claro. Ajá. Yo soy el que vine cruzando ahí. Claro, no, pero ella estaba aquí en los Estados Unidos. Sí, llamándome cada rato a ver dónde estoy. ¿Dónde estaba? Esperándote. Sí, yo ahí por llamadas por cobrar, ella iba monitoreándome dónde estoy. Entonces, como digo, llegamos ahí ya en Los Ángeles, en esa casa. ¿Qué se sintió llegar a Los Ángeles? Ya una vez, después de haber pasado tanto,
que no fue difícil porque según oigo la pasaron Sí, súper, sí. la pasaron súper bien. Sí. En aquellos tiempos había menos peligro. So, una vez en los Estados Unidos, ¿qué se sintió haber logrado llegar? Y bien, con vida. Bueno, al principio un poco sorprendido, pero también, como dije, yo no he tenido una vida para una persona común y corriente, no, o sea, he visto de todo. De todo, No, no, desde no. muy chico. Sí, Pero pero llega y se encuentra con y toda esta gente fue un mundo en esa diferente. casa. Había una mujer sentada al frente de la televisión viendo películas pornográficas mientras todos estaban ahí y el coyote tenía una bolsa de droga que se estaba poniendo y se fue llevando a una muchacha en ese mismo instante. Sí, como una película. Uno de los coyotes cogió a una muchacha y dijo, súbete en el carro y se la llevó y apareció el día siguiente. Entonces, Sí, la muchacha. con la muchacha, pero la muchacha ya, bueno, ¿para qué voy a hacer uso de la imaginación? Lo cierto es que una parte que me recuerdo muy claramente, ¿no?, es que el jefe de los coyotes estaba despechado, borracho y con arma y todo. Entonces nosotros, asustados, aquí sí que ya cambió la cosa, ya está, ahí se acabó la beca. Y tenemos que mantenernos quietos. Sí, digo, ya no debo ser muy comunicativo ni nada. Lo cierto es que las cosas siempre, como digo, a mí me pasan cada situación. El coyote me hace llamar, el jefe de los coyotes me hace llamar. Dice, llámale a ese ecuatoriano que venga acá. Y cuando estoy ahí, dice, cierto es que tú lees las cartas. Y yo entre mí digo, ahora sí me metí en un lío. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto que vinimos, el ayudante de los coyotes venía conversando toda la desgracia que les estaban pasando. Así que siempre me decía cosas de eso como un chiste, ¿no? Y cuando el tipo digo, bueno, sí, eso dicen que yo leo las cartas. Ok, pídeme lo que sea. Esa gente ya no había comido como más de un día. Digo, pues ya con hambre. Me llevaron ese rato en una van a comprar en el supermercado, regresamos. Y lo cierto es cuando regreso dice, ahora sí, siéntate, Siéntate. léeme las cartas. Entonces, ¿Qué me dice el futuro? ¿qué me dice el futuro? Digo, lo que tú quieres saber es de tu novia, ¿no es cierto? ¿Y cómo tú sabes eso? Y había venido escuchando todo. Eso siempre me acuerdo con gracia porque mi tío se revolcaba de la risa en el otro cuarto con los otros gente. Dice, y este está haciendo un show que no le cocan en esto. Así que le digo, sí, digo, tu novia tiene esta edad, más o menos es así, ya sabes. Sí, el tipo así sorprendido. Pero dice, tú no me estás contando lo que quiero saber, pero ¿qué es lo que yo ya sabía? Que el otro coyote que se llevó a esa muchacha también se la había llevado a la novia de esto. Entonces digo, no, digo, yo no quiero meterme en problemas, digo, el rato que yo me vaya. Aquí veo algo que no Digo, el rato que yo me vaya ahí te digo quién es. Así que de aquí un cuñado que tenía, pues me manda el dinero, me llevan al terminal aéreo, me subo. Yo le digo al coyote, tu amigo, ese es el que se llevó. Y digo, no es que yo lo haya adivinado, todos saben menos tú. Okay, bueno, La historia que te conté, todos saben menos tú. Así que por ahí mismo arranqué en el avión y hasta el día de hoy eso es historia. ¿Y llegaste a qué estado de los Estados Unidos? Y yo llegué directamente aquí en La Guardia, me estaba esperando la que es aquí mi esposa ahora, y mi suegro que es ahora, una cuñada que es ahora, estaba muy niña en ese tiempo, me estaban esperando y pues yo llegué aquí, dije, bueno, llego, me caso y por ahí me regreso al Ecuador, compro un trailer y se acabó mi trayecto en esto de esta aventura acá a los Estados Unidos. Y se sentía alegre ya de estar con la novia, ya estar con dice la familia. Bueno, sí, emocionado de verle a ella, sorprendido de ver la nieve, porque yo llegué en invierno, veía como... Y New York tan grande, edificios inmensos, tanta gente, tantos taxis, tantos carros, tanto que ver en New York, ¿era impresionante? En parte sí, por el clima, el que estaba, no estaba acostumbrado, alguna vez había visto nieve y eso porque nosotros tenemos allá montañas muy altas y en mi vida como camionero he pasado por todo tipo de cordilleras donde que hay, o sea, extremos, pero acá sí es extremo, frío. Entonces así es que sí, eso me sorprendió y el hecho ya de haber llegado a mi destino, donde que ya me iba a casar, estaba con mi novia, pues eso ya me reconfortó y dije, bueno, estoy hecho. Llego aquí, supuestamente me habían contado maravillas de que se ganaba mucho dinero, tenía unos amigos que eran dueños de una factoría y todo eso. Entonces cuando yo les conocí allá,
pues estábamos en las condiciones que yo tenía una capacidad económica para irme a cualquier parte de mi país, a divertirme, y les llevaba a ellos. Entonces me imaginé que me iba a pasar lo mismo aquí, ellos me van a buscar. Era fácil. Lo cierto es que cuando llegué, pues ya mi suegro, pues me dieron todas las facilidades. Ese rato que llegué, porque fue por la mañana y por la noche ya vino mi cuñado a llevarme. Pero cuando llegué donde mi cuñado, que le agradezco por supuesto, y ya, o sea, se separó de mi hermana, pero ya me encontré con la realidad. Él vivía en un estudio, tenía que dormir. Era un lugar pequeño. Un lugar pequeño, un cuarto de dormir, por ahí un corredorcito que ahí mismo estaba la cocina, como es aquí un estudio. Entonces me tocó ya dormir sobre una silla, sobre un sofá. Y ahí ya Y empezó ahí, a ver la realidad como lo ha dicho exacto, usted. entonces después llamé a algunas personas que supuestamente iba a ver ya el trabajo. Y Bueno, nada. nada, ¿Qué clase de trabajo estábamos buscando en ese tiempo? Bueno, yo me imaginé que, Con tanta experiencia. que posiblemente iba a conseguir un trabajo de manejar cualquier tipo de máquina, porque parte de lo que no he contado es que también manejo todo clase de equipo caminero. Por haber construido carreteras, manejo palas, tractores, retroexcavadores, o sea, no hay Con problema. mucho conocimiento de Sí, todo un poco, y que sabía de mecánica. hubiera facilitado la posibilidad de adquirir un trabajo rápido, porque sabía de todo un poco. Pero bueno, empieza a buscar empleo. ¿Y qué? Se casa, empieza a buscar empleo y que empieza a hacer su vida aquí en New York. Bueno, dice que unos vienen con la estrella, otros vienen estrellados. Yo llegué estrellado. Claro. Entonces, pasó una semana, 2 semanas, no conseguía trabajo. Algunos dólares que me había sobrado era con lo que me estaba transportando. Pero en eso también ya llegó mi tío y teníamos que compartirnos el sofá. Una noche parecíamos fakir, al otro día parecíamos normal. El otro dormía en la cama, el otro dormía en el piso, ahí, en el piso, ahí ya haciéndonos de fakir sobre la madera. O sea, difícil. Y ya comenzó la situación, no tenía ropa. Los mismos zapatos con los que crucé la frontera eran los únicos que tenía. La casaca con la que había venido del Ecuador era la única que me acompañaba. Y estamos hablando de que aquí el frío extremo ya se me dañó el cierre y ya los zapatos no eran apropiados para el invierno. Ya era necesario de un trabajo. Obligadamente. Entonces, así es que mi novia, viéndome en esa situación, yo, un hombre que estaba acostumbrado a cubrir todas mis necesidades, tuve que aceptar que me compre ropa, que me compre ciertas cosas, pero mi tío estaba peor, que tampoco conseguía trabajo. Bueno, caminamos mucho y no teníamos suerte. Los amigos me decían, espérame en esa esquina, y si seguía, todavía podía haber estado esperando en esa esquina, nunca llegaron. Así es que comenzamos a caminar. Y me recuerdo que un día un amigo me dice, ¿sabes qué? Tú puedes tener suerte tal vez en un parqueadero de carros. Así es que le digo a mi tío, ¿sabe qué? Hay un parqueadero de carros, ahora me acuerdo aquí en Downtown Brooklyn, hay muchos parqueaderos. Dice, ven allá, de pronto les contratan, ustedes son choferes y eso. Ya caminamos por donde hacían reciclaje. No teníamos suerte, estábamos, como digo, estábamos estrellados. Así es que nos vamos al parqueadero y todo eso, y nada. Y recuérdese que ya no había presupuesto. Así es que nos encontramos con una realidad. En ese tiempo el transporte en tren valía $1. Y nosotros estamos en Downtown Brooklyn, donde que hay siquiera 20 bloques de calles con nombres hasta llegar a la primera calle. Caminando. O sea, teníamos que caminar. Entonces cuando le digo a mi tío, ¿sabe qué? Tengo $1. Digo, cojas ese dólar, subas en el tren y esperen, nosotros vivíamos en la 63 y la Cuarta Avenida. No, dice, vinimos juntos, vamos, y ya teníamos los pies congelados porque los zapatos que teníamos no eran apropiados. Así es que le digo, mire, para calentarnos por lo menos subamos todas esas factorías que había ahí por la segunda, por la primera, por la tercera avenida. Camina para arriba, camina para abajo. Llenábamos aplicaciones, ahí aprendí esa palabra, el looking for job. Nunca encontré un trabajo ahí. Hasta que me llevan a un trabajo que era de repartir volantes. Estos amigos que le digo, dueños de factorías de joyerías, me consiguen un trabajo para repartir flyers. Era caminar siquiera unos 20 kilómetros diarios poniendo hojitas en las puertas, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Digo, bueno, por lo menos estoy cobrando y puedo entrar y preguntar a ver si necesitan trabajo. Hecho y hecho, sigue ahí. Lo cierto es que
Un día estuvimos en el Bronx, ahora sé que es el Bronx, porque O sea que ese fue el primer trabajo. el primer trabajo. De Y, repartir volantes. claro, y a mi tío, yo todavía siendo condescendiente, digo, usted no vaya a trabajar, está medio gordito, se va a cansar. No, hombre, déjame. Digo, no, hombre, ya no tenía ni zapatos, ni nada. Como en eso que había que caminar. Y los amigos, ahí no existían los amigos. Yo no entiendo qué es un amigo, de verdad. Realmente yo no entiendo. Ahora tengo el honor de conocerle al señor Castro, pues considero que es un amigo, siempre está respaldándome las cosas, pero yo en este país, honestamente, no he tenido un amigo. Por lo menos que yo pueda decir, es mi amigo, no Ha he sido tenido. difícil. Casi imposible conseguir un verdadero amigo, porque siempre ha habido los intereses, siempre ha habido cosas de por medio. Así es que en ese trabajo me acuerdo que un morenito haitiano, yo no sabía hablar inglés, me dice, me veía ahí muriéndome del hambre, no tenía ni, con decirle que mi lonche a veces yo compraba un de esos de pan cortaditos que ponen, es que es el pan ese, 2 libras de queso, creo que algo así, una sodas, para irme llevando 2 sándwiches. Me acuerdo que, bueno, eso le cuento más adelante. Lo cierto es que este morenito me dice en inglés, me dice, you want one hot dog? Puta, digo, me está insultando este desgraciado. Ya me comenzó a tratar mal, como sabe que yo no entiendo inglés. Y de nuevo, porque estaba una bodega ahí, digo, de nuevo me dice, ya mismo que le lanzo con los papeles. Pero después me pongo a pensar que digo, oye, Todos pero los volantes. de un solo. Digo, pues está diciendo Hades caliente, dog, digo, es perro. Él me está invitando un perro caliente. Digo, sí. Claro, me da el perro caliente. Bueno, eso fue una anécdota simpática. Pero lo que me hizo despechar, ya había caminado tanto y un tipo me dijo, ven la próxima semana que te puedo dar oportunidad a una mecánica como ayudante. Hasta ahora me acuerdo ahí en la 53 y la segunda cerca del hospital. Yo le digo, ok, así es que, digo, esta última semana entre mí, digo, ya trabajo, porque a veces anochecía pronto y yo ya no acostumbrado, me quedaba hasta asustado. Si es que un día en el Bronx, en una parte que estaba medio oscura, el tipo me dice, mira, hasta esta última calle y nos vamos. Digo, perfecto, cojo los papeles. Pero en eso, una casa, el frente, todo ese alambrado que tiene, la puerta estaba caída y todo. Y la orden era que jamás dejar botando el papel. Si no hay en dónde ponerlo, uno iba a dejar al pie de la entrada en la puerta. Así que voy a la puerta y ¡pah!, pongo el papel. Yo que salgo, no, sale un tremendo perro. Y haciendo chiste del Ecuador, no las palabras de quechua. O sea, yo corrí y le decía al perro, quisha, perro, y el perro que me seguía, condenado, y no. Cuando el que nos llevaba a nosotros se baja de la van y no va a decir las palabras que dijo en inglés, y el perro se regresa. Ese día me sentí menos que un perro. Tenía ganas de comprarme el pasaje y largarme. El tipo, como soy medio comunicativo, me vi que no hablo, dice, algo le pasó. Cuando ya llegábamos al destino donde tenía que dejarme aquí en Brooklyn, me dice, oye, algo a ti te pasó, dice, ¿por qué no vienes conversando? Digo, no, digo, sí, digo, no, algo menos que un perro. Y entre mí hasta ya me reía, me acuerdo el coraje que me daba. Dice, ¿pero por qué? Digo, el perro te entendió inglés y se fue. Yo ni el perro entiende inglés. Yo soy menos que un perro. No entiendo ni inglés. Qué desgracia. Digo, no puedo creer. Renuncié a ese trabajo. Entonces, así es que y de ahí a la siguiente semana me fui a la mecánica esta, en la cual ahora me acuerdo, un dominicano se llamaba Sal. Buena gente. Un buen tipo. Lamentablemente no tenía mucho trabajo y cuando comenzó a O sea bajarme. que ya las cosas, ya en asunto de trabajo estaban mejorando. Ya la mecánica era algo que conocía mucho. Más o menos, se mejoraba había en el sentido de... ganar un poquito más No, pero ganaba menos. en la Porque, mecánica. claro, haciendo esa caminata forzada, pero eso era 6 días a la semana, porque pagaban $200 en ese tiempo. A la mecánica pasé a ganar como 130, 150. Pero trabajaba hasta las 6 de la tarde, en eso a veces llegaba a las 10 de la noche, porque no solamente era el hecho de caminar, sino el hecho de que había que viajar largas distancias en esos carros para poder repartir esas hojas. Bueno, si usted es que regresaba, después me pasé a una mecánica de otro dominicano que arreglaba llantas, ganaba $120 a la semana, 7 días, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo cual nunca he protestado y siempre vivo agradecido. Creo que eso fue parte de la formación para endurar mi carácter, endurar mi forma de ver las cosas acá. Si no, creo que caso contrario no hubiese logrado los éxitos que he logrado hasta ahora. O sea, agradezco a todas las personas, yo no creo que me han explotado, yo creo que me dieron una oportunidad de crecer como persona, de experimentar ciertas cosas que le doy mucho valor ahora que estamos
un poco mejor. Entonces, eso en cuanto a los trabajos. De ahí, pues, obviamente en mi país la costumbre es que el padre paga los gastos de matrimonio. Yo estaba esperando, yo con mi mujer, ¿qué hacemos para irnos? ¿Qué horas mi suegro se pone el billete? No había billete. Porque mi suegro, creo que si oye esto va a decir, con decirle que la fiesta fue en la yarda de la casa, que es ahora mía, era la casa del suegro. Ya había trabajo estable, entonces ya se podía casar. Esa era la situación, que el vestido de mi mujer costaba $2.500, ¿no? Un poco caro. Un poco caro, o sea, tratamos de hacer todos los ahorros de ella y lo que yo ganaba, y había cambiado de otros, porque, o sea, yo aprendía un poco de un lado y me iba y decía, yo sé esto, quiero ganar por esto, entonces iba cambiando hasta que llegué a otros talleres donde ya estaba ganando como $300 a la semana. Entonces le digo a mi mujer, digo, bueno, casémonos, ¿no? Ya tenemos la plata para reunir para el vestido, ya podemos comprar ciertas cosas, pero no teníamos plata para local, no teníamos plata absolutamente nada. Conversamos con mi suegro, entonces sí que él mandó a cementar lo que es ahora la casa para que haga. Dice, bueno, voy a invertir aquí para que aquí hagan. Bueno, está bien. Después de que me case, ya de una vez vamos a salir de esto. Así que el dinero nos avanzó exactamente para pagar todos los gastos de lo que se representaba de la vestimenta de mi mujer y rentarme el traje. Como dirían en mi país, lo único que era mío era el calzón y el gorrión. Del resto era todo rentado, hasta los zapatos. Tenía absolutamente todo rentado el día que... Bueno, gracias a los regalos, increíblemente, tuve para irme a un hotel para la luna de miel. Así fue de trágico el acontecimiento acá, que había momentos... Uno de los momentos más tristes creo que fue mío, que ninguna de mi familia vino, había solamente mi tío y mi cuñado, y cuando salí de la iglesia no encontré más que a un amigo de juventud. Bueno, creo que en la parte dura que soy yo, chuta, se me salió las lágrimas. Dije, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué me vine acá para casarme de esta forma? O sea, no tengo a nadie. Las únicas gente que está aquí son la familia de mi mujer. Me casé, mi vida siguió. En el momento que estaba trabajando me pasó un accidente. Me corté parte del dedo, si usted ve, tengo menos de una parte de mi dedo. Entonces, bueno, nunca le demandé, no consideré que fue un accidente de trabajo, me recuperé, trabajé en una joyería, ahí me contrataron nuestros amigos, lo cual había agradecido en ese momento, pero resulta que recién casado ellos me contratan para que trabaje allí, ya que me pasó el accidente. Antes de Navidad me agradecen y me botan del trabajo, los mismos amigos, recién casado. Bueno, dije, mal que no hay remedio. Comencé a buscar trabajos, ya estaba un poco más listo. Pasé a doblar trajes de baño, cosas así, en lo que bien. Consigo un trabajo de joyería nuevamente, pues como dije, por eso decía que mi historia es medio larga. Lo que hice de joyero en ese tiempo me sirvió ahora acá. Y comencé a trabajar en joyería, me iba bastante bien. Un día me piden un poder, porque siempre uno trata de adquirir algo. Le pido permiso al manager. Soy un tipo que cuando trabajo es a trabajar, no me pongo en lo bueno que soy a conversar, dejo todo y ir a trabajar. Entonces parece que les disgustó que producía más que la gente que ya estaba anteriormente. Así que pido permiso para hacer un poder, para enviarle a mi familia. Cuando regreso al día siguiente necesitas despedir, tú nunca pediste permiso. Recién había nacido mi primer hijo y ya estaba despedido otra vez. Y vivíamos en un basement, ahí en el basement de que es ahora mi casa, vivía en ese basement en un solo cuartito con mi hijo y mi mujer. Después de haber tenido prácticamente todo en mi país, vine a pasar. Lo cierto es que vamos otra vez a comenzar. Y así, otra vez regresé a la mecánica. Buscaba trabajo como camionero, entonces, pero lamentablemente, y eso es lo que trato de hacer con todo aquel compatriota ecuatoriano, latinoamericano que conozco, le digo, ¿qué sabes hacer? Déjame llamar, ahí te pueden contratar, porque a mí jamás hubo una persona que me diga, mire, está el consulado, hay cosas que te pueden ayudar, absolutamente nada. Así es que comenzamos de nuevo, me fui a trabajar en la joyería, ganaba bastante bien, pero había que viajar casi 4 horas a New Jersey. Decidí que no y me habían contratado en otra mecánica de arreglar radiadores. Ganaba creo que $100 menos, pero regresé porque eso es lo que me gustaba. Y de ahí ya puedo decir que a los 2 años, y eso estamos hablando de un transcurso, todo esto que le estoy contando me debe haber pasado en menos de 2 años.
todo lo que le Claro, estoy contando. Se nota que En menos de 2 años. Me voy a trabajar con estos puertorriqueños que les agradezco, un poco mal carácter y todo, pero bueno, fue la oportunidad que tuve. Trabajé con ellos 1 año más y dije, no, yo no nací para ser empleado. Así que increíblemente en este país, me acuerdo aquí en Linden y Central, con un compatriota ecuatoriano que hacía la tonería, tenía solo un cuartito de eso, o sea, era un garaje de una casa. Al lado, pues todo esto era abandonado, era yardas vacías. Así que una de esas yardas la limpié y ahí me puse a trabajar. En Estados Unidos trabajaba en la tierra y sobre la acera. Así que así comencé. haciendo mecánica. Mecánica, pero recordemos que yo no soy mecánico. O sea, una cosa es tener una habilidad para hacer algo y otra cosa es tener una profesión. Claro. Ahora ya es una profesión porque estudié y todo eso. Claro. Pero, como le digo, todas las cosas de mí han sido un poco coincidenciales. Viene un amigo que le hago un arreglo, dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un muchacho que está sin trabajo y es mecánico. Y le trae. Este era un señor mecánico, pero le Ya gustaba, profesional. en todo el extensión, pero le gustaba tomar mucho. Yo no tomo, poco por lo menos, ¿no? De vez en cuando. Entonces, él viene a trabajar conmigo como empleado. Increíblemente el hombre se adapta a estar trabajando sobre la acera y sobre la tierra. Me acuerdo que había tanta drogadicción, que a veces cada vez que se armaba un problema teníamos que meternos debajo de los carros porque se daban bala en la esquina, peleándose por la zona. Nosotros a correr debajo de la esquina, bueno. Lo cierto es que tapamos ahí con unos cartones y una madera, hicimos para meter los carros y trabajar para no O sea mojar. que ya estaba prosperando un poquito, aunque era una galera de cartones, pero ya se miraba que había más seguridad para, como quien dice, para un futuro, había un negocio ahí. Era un negocio. Era un negocio. Obviamente, pero para hacerlo crecer. Sí, pero estábamos en pleno verano. Estábamos en pleno verano. Eso en el invierno hubiese sido un fracaso. Entonces, como eso está como a 6 bloques donde estamos aquí, no miento. Este almacén de repuestos existía aquí. El dueño era puertorriqueño y veía que le compraba repuestos y le causó curiosidad quién es este ecuatoriano que está comprando tanto repuesto aquí. Así que me fue a visitar un día y fue llevando un paquete de cervezas y me invitó una cerveza. Y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo tengo un espacio allá al lado de mi negocio. Me gustaría que tú vengas a hacer mecánica, no pases frío y ven a trabajar acá, yo te rento. Entonces es el taller que está aquí. Pero eran unos garajes pequeñitos, solo entraba un carro. Primero me rentó un garaje, solamente el espacio para trabajar en un carro y trabajemos en la calle. Lo cierto es que me mudé para acá con el mecánico que tenía. Entonces así es que nos iba bastante bien y él tenía una línea aquí de puro tubos de escape para el campo. Lo cierto es que yo paulatinamente le fui empujando hasta que la metimos en el basement que está acá y ocupamos 3 espacios que había para vuestros carros y una pequeña oficinita. Ya eso estaba grande. Ya estaba. Había cliente, ya lo buscaba más. Exactamente, comenzó a irnos mucho mejor y el hombre que trabajaba conmigo dejó de tomar porque yo no, como le digo, no es que no tome, hay no necesidad, sino hay ocasiones especiales donde se puede tomar. Así que él también comenzó a progresar, comenzó a comprar, se dio cuenta que podía salir adelante, estaba yéndonos bien a los dos. Entonces, él ganaba el 50% de lo que hacía, pero no falta la gente que ve el progreso y le vienen. Y él humildemente me dice, ¿sabe qué? Dice, yo hasta ahora nunca he podido hacer plata y ya compré mi casa, dice, estando con usted aquí casi un año. Y sabe que me han ofrecido dinero para que me vaya a trabajar con ellos y que ellos van a ser, yo voy a ser socio de ellos. Trabajaban solo los dos. Yo le digo, es su decisión, ¿no? Que habían trabajado juntos, sí, compartido juntos, muchas pero él era empleado, no era dueño. Claro. Entonces yo le digo, mire, prosperando. Digo, yo no nací para ser rico, así que vamos a ser socios ahora, no vamos a, porque vamos, no tenía seguro, no había puesto ningún nombre al taller ni nada. Así es que le hice socio y contratamos 2 empleados. Yo digo, ok, estos que quieren hacerme la maldad les voy a martirizar peor. Así que le digo, ¿sabe qué? Ahora en adelante usted va a ser mi socio, usted gana 50% de todo lo que se haga, pero vamos a contratar 2 empleados. Contratamos 2 empleados y los empleados trabajaban para nosotros ahora. Y ahí empezó el crecimiento. Entonces nos fue bastante bien. En la yarda donde que rentaba, el dueño de esa yarda tenía una compañía de grúas, le compré una grúa. Comencé a traer carros remolcando y después
abrí creo que un body shop, después puse un sitio de llantas. Lo cierto es que nos fue bastante bien. Ah, a los 5 años que estuve en este país ya tenía 2 hijos. Te dije no, mis hijos no pueden seguir viviendo en un segundo piso, y que era la casa de mi suegro, pero pidiendo permiso para pasar. Así que compré la casa y enseguida, ya a los 5 años nos Ya quedamos estaba aquí, totalmente establecimos. independizado. La idea de regresar a mi país se había esfumado. Bueno, las cosas habían mejorado un No. 100%. Entonces, en la parte ya económica nos iba bastante bien, tenía mi casa, ya le había registrado al negocio, le había puesto todo legal para evitarme problemas. Así que mi esposa dice, podemos darle una mejor vida a nuestros hijos, y ellos se mudaron para Conérico y yo me quedé aquí todavía en la casa, me iba entre fines de semana y eso. Así es que veía todas las necesidades que pasan mis compatriotas, no había información, no había absolutamente nada. No conocía tampoco, alguna vez me fui al consulado, pero era como ir a tratar con un tipo de otro planeta, cosas así. Sí, es increíble todo lo que le pasa a mi comunidad. En ese rato me comencé a acordar todo lo que había pasado con mi padre, mi hermano, sindicalista, todas esas cosas. Así es que ¿Volvió la radio otra vez? volvió la radio a mi mente, La mente. y en eso el que es dueño del periódico El Orgullo Ecuatoriano, Joel Farfán, comenzó aquí, vivía donde una tía, él vendía ollas, pero se había metido a DJ, después de DJ se hizo representante de artistas, después alguna vez me dijo, oiga, ¿qué le parece si me compro una limusina? Se compró la limusina, le iba bastante bien. Entonces, yo estaba bien, viviendo en Conérico, y de Conérico pues ya me iba a mudar totalmente para allá. En eso el dueño de este establecimiento me dice, cuando le digo que me voy, dice, te vendo, pero me lo dijo de una forma como burlona, ¿no? Pero él no sabía que, como no era un hombre que tenía vicios, la casa yo lo saqué un préstamo para 15 años, había pagado en 10, la casa estaba pagada. Y eso es lo que quiero transmitir a mis compatriotas, ¿no? Que no es que es el dinero del trabajo físico, es de la inversión que uno hace. Mi casa ya estaba pago y la casa tenía un considerable precio. Cuando él me dice eso, yo le digo, está bien, vamos a hacer negocio, yo le voy a comprar, porque eran 2 hermanos. O sea, que se quedó sorprendido. Yo entré aquí, claro, es que yo entré aquí con una cajita con herramientas, un gato y un carro viejo que tenía. Claro. Y 10 años después me propone venderme eso, y él pensó que, o sea, me lo dijo como un tono burloso. Claro, no estaba serio. Claro, No dice, iba a ¿y este tomar de en dónde serio. iba a sacar esto? Claro. Así es que deposito los $10,000 en el banco, o sea, de la cuenta del abogado de él, para comenzar a hacer el negocio. Entonces en ese tiempo me dice, voy a poner solo la cantidad de depósito, me dice, $300,000 tienes que tener ya. Me voy al banco, le digo que necesito esa plata, el tipo dice, aquí tienes eso y más si es que necesitas. Automáticamente le compré el bill. Cuando me hizo la burla, resultó que cuando tenía que firmar estaba llorando, porque se estaba deshaciendo y no podía, o tenía que pagar las cláusulas que habíamos firmado. El que estaba mal era él, ya en ese punto. Claro, entonces ahí le compro esto y me mudo de Conérico, porque ahí vive toda la familia, y me paso a vivir en Long Island. Entonces, ese tipo de cosas, todo lo que me ha pasado ha sido en base a trabajar, a esforzarme, a sacrificarme, y obviamente con el apoyo de mi mujer. Sin ella, creo que todo lo que he logrado no hubiese sido éxito, porque ella siempre supo administrar bien el dinero, nunca malgastó, o sea, no que muchas fiestas, no que mucha ropa. A mis hijos les hemos vestido bien, pero tampoco hemos sido obsesivos en comprarles cosas así. Y esa ha sido nuestra vida. Eso sí, nos hemos paseado, yo creo que el 75% de este país. Conozco bastante también, he caminado. Entonces, sí que nos mudamos a Long Island. Cuando me mudo a Long Island, resulta que el señor Farfán compra el periódico antes de llamarse El Orgullo Ecuatoriano, se llamaba, no me acuerdo otro nombre. Lo cierto es que me dice en ese momento que quería que yo escribiera en ese periódico. Pero si no soy periodista, ¿qué voy a hacer? Claro, una oportunidad. Digo, está bien, vamos a escribir. Si quiere que escriba, arregle usted las faltas de ortografía y yo escribo lo que quiera.
en eso yo estaba armando una compañía de ecuatorianos para una inversión mixta. Siempre he considerado que todo el mundo tiene derecho a opinar, y esa fue mi equivocación. Pudiera poner la comparación que ahora le pasa al presidente Correa. Él deja que todas las personas opinen, sepan o no sepan. Eso me pasó a mí. Permití que todas las personas opinaran y eso me costó una cantidad de dinero increíble. Perdí mucho dinero en armar esa compañía y al último me dijeron, usted, siendo que todos ellos hicieron, usted me llevó. Digo, tome cada uno lo que pusieron. Nos vemos. Perdí solo. Eso me bajó y mucho. Lo cierto es que deshice esa compañía. Esa es la única experiencia que he tenido de trabajar, aparte del socio que tuve, que él se retiró, lamentablemente le gustaba tomar, se quedaba dormido, fue y murió creo con cirrosis del hígado allá en el Ecuador. Jaime Mazabán, no, Jaime, algo así, que Dios le tenga su gloria. El dueño de este negocio también ya falleció. También, una excelente persona, siempre me apoyó, siempre me dio la mano. Antonio Martínez, puertorriqueño, y siempre me dio la mano. Lo del negocio es aparte, pero siempre me dio la mano. Así es que ya comenzamos a meternos en la parte de los medios de comunicación. Lo primero que hice en los medios de comunicación es darme cuenta de lo inaccesible que eran las personas que representaban al gobierno y que cada uno de ellos consideraba que sabía mucho más que posiblemente alguien que tenía un real conocimiento. Lo que le hablé de la cola de San Pablo viene la relación ahora. Le pusieron en la antigua Cenamia al señor Pablo Calle, un muchacho, buena persona, pero completamente inmaduro en la cuestión de negocios. Así es que lo primero que pensé con mis compatriotas ecuatorianos era, digo, vamos a ser accionistas de una represa hidroeléctrica, porque ese es dinero seguro, es como el bus, la gente consume electricidad, tiene que pagar. Así que ahí estuvieron haciendo la represa de Ocaña. Fue entrevistarles, pero tanto como entrevistador también siempre estoy tratando de aportar ideas en base a las experiencias que pasé aquí y en base a las experiencias que pasé allá. El periódico era una oportunidad grandísima, ¿no? Para expresar, para también darle a conocer a los otros compatriotas ecuatorianos de alguna forma, de que ya se podían divulgar artículos y hacer muchas cosas con el periódico. Sí, en parte era una gran oportunidad, en otra parte era una gran afrenta, porque hay muchos profesionales aquí, periodistas, y de pronto salen, por eso es que no me cambio, por si acaso vayan a decir yo soy mecánico. Para muchos que son profesionales aquí dicen tener títulos, yo sí tengo los títulos, de haberme graduado aquí en este país. Todos los títulos que ven ahí, tengo 3 especialidades y un título general de ser técnico mecánico graduado aquí en los Estados Unidos. Entonces, le hablé a él, hablamos del Banco del Migrante, que se estaba en ese momento comenzando a formar para ayudar a los compatriotas ecuatorianos a depositar, esa era la propuesta, depositar el dinero en ese banco para que el gobierno garantice, porque era un banco que iba a ser de inversión mixta, los migrantes y el gobierno, por eso se llamaba el Banco del Migrante. Resulta que la primera oportunidad que se presenta era con la compañía que estábamos armando para vender material pétreo a esta represa hidroeléctrica, y a su vez los migrantes pongan un 10, un 15, un 20%, un 50, un 100, dependiendo de la capacidad económica, para ser parte de esto, del Banco del Migrante, e invertir en la represa hidroeléctrica. La represa hidroeléctrica era de Ocaña, en la provincia de Cañar, que es donde hay la mayor cantidad de ecuatorianos aquí en este país. Esa es la provincia con mayor ecuatorianos. Entonces, en ese momento el señor Calle dice, sí, todo está excelente, yo tengo la grabación de la entrevista con él y íbamos a trabajar en eso, lo cual nunca se dio. Y comenzaron, como en vez de abrírseme las puertas, se comenzaron a cerrar las puertas. ¿Por qué razón? O sea, que por hacer algo bueno, las cosas estaban cambiando, tomaron otro giro. Lo que sucede es que lamentablemente nosotros no fuimos conquistados, fuimos esclavizados. Mucha gente tiene todavía ideología de español, mente de español. El español, aunque sea el tipo con menos conocimiento de este mundo, así como Manolo, creo que hay muchos Manolos como sacan los cuentos esos de Manolo, podemos ver que si un tipo es rubio, ojos azules, tiene otro acento, cualquier parte de México para abajo,
ese tipo marca la diferencia. Si un colombiano va a Ecuador, ya tiene otro acento, al tipo ya le tratan mejor. Si un argentino viene a México, ya le tratan de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, pero el que viene a Estados Unidos no le tratan diciendo la misma cosa, eso no cambia la situación. Entonces, esta mentalidad de estas personas que creen sabérsela todo, cuando viene uno del pueblo, de a pie, y les comienza a decir las cosas de acuerdo a todo lo que le acabo de contar, por eso quería alargarme un poquito en la historia, porque esto es lo que les choca. Les choca es que una persona común del pueblo, claro, una persona común del pueblo, demostrándole con hechos el progreso, prefieren ir a preguntarle a un graduado de la universidad con muchos PhDs, pero que no ha sido dueño ni de una bodega. Nada más se ha sentado detrás de un escritorio teóricamente a hacer uso de su conocimiento, pero prácticamente los riesgos son muchos con esa persona. Entonces, eso es lo que pasó. Mucha de la gente que está ahora mismo en nuestro gobierno ecuatoriano son gente de teoría, no de práctica. Por eso es que les llaman allá los nuevos ricos, porque ni ellos no saben cómo hicieron dinero. Pero uno que ha venido, como le cuento, ganando $120 a la semana, 7 días, tapándose con cartones para trabajar encima de la acera y haciendo todos los esfuerzos para paulatinamente irse ganando los espacios, pues no es un referente para ellos. Y eso ha sido el gran problema que hemos tenido, y en eso me envuelvo en el periodismo. Eso fue causa de que ahora esté en esta situación, de que un poco adicto a ser periodista. Obviamente algunos dicen, no, ¿cómo va a ser periodista? Y a veces la falta de, qué sé yo, de leer un poquito, ¿no? En el diccionario, periodista dice nada más que es un comunicador, toda aquella persona que puede tener uso de un micrófono e informa a las personas. Pero profesional, pues obviamente entiendo que es un licenciado, un doctor, una persona que tiene ya mucho conocimiento, teóricamente. Prácticamente como periodista también comienzo a vivir otra etapa, este tipo de experiencia. Esto ya empieza como un hobby también, ¿no? Es un hobby, sí. Mejorándolo cada vez, comunicando más. Sí, sabe que no he tenido oportunidad de recibir seminarios de periodismo, porque de los que dan aquí pues son bastante pobres. Hablando de la comunidad ecuatoriana, pues más se convierte en una reunión de amigos y una que otra persona que viene también así a querer ser la luz, pero no hay periodismo, ¿verdad? Que le enseñe, que le eduque, que aprenda. Entonces, esta experiencia con este señor Calle ya me marcó parte de lo que eran las injusticias o lo que son las injusticias para la comunidad ecuatoriana aquí, porque jamás pensaron en buscar las formas de buscar la razón por la que están los migrantes acá. La razón por los migrantes estamos acá, lo he repetido más de una vez, es por el dinero, sea quien sea el ciudadano, a excepción que venga becado y la familia le haya pagado todo para que se regrese al país. Pero todo aquel que viene y tiene una profesión, sea ingeniero, doctor, profesor, como un albañil, o el que trabaja en una factoría limpiando y cargando, está aquí por una razón, por dinero. Porque si ese doctor... Tratando de lograr el sueño americano. Exacto. Porque yo he conversado aquí con doctores, no, dice, yo no estoy aquí. Digo, discúlpame, ¿a qué colegio le estás mandando a tu hijo? ¿A qué universidad? ¿Por qué no te vas al Ecuador y le mandas a esta universidad acá? Señor Pérez, pero digamos, ¿qué le diría usted a todos aquellos compatriotas que no solamente vienen del Ecuador, vienen de todos los países del mundo? Llegan a este país tratando de lograr el sueño americano, 1, 2 y 3, rapidito. ¿Cómo se les quita esa mentalidad que hay que trabajar fuerte? Hay que trabajar fuerte, como tal lo hizo usted y lo han hecho otros compatriotas que son empresarios, porque han trabajado fuerte, día y noche y ganando lo mínimo. Bueno, yo creo que la única forma de concientizar a las personas de que el esfuerzo de ellos se tiene que ver enfocado en la forma en la que ellos proyectan su futuro. ¿Cómo proyectar su futuro? Es en base a las experiencias de las otras personas que han logrado la proyección que tienen, y ahí están los resultados en el futuro. Esa es la única y sencilla. O sea, no creo que haya mucho que descubrir. Pero si vamos a buscar a un ciudadano que sale de la universidad y teóricamente
nos viene a decir la historia que pasó una persona, obviamente no va a tener el incentivo ni la llegada ni la recepción de esa persona como una real experiencia. Solamente los que pasamos por eso podemos hablar de las experiencias y contarlos sin equivocarnos en absoluto, porque hay muchos que se inventan cada historia que si uno fuera débil de corazón se pone a llorar, porque son invenciones. Todo aquello que muchas personas como yo pueden contar con fechas, con días, con horas, con personas que realmente le dicen, sí, yo le vi a este ciudadano ahí. Y es algo que a veces le duele a la gente. Dice, trabajaba sobre la acera. ¿Cómo es que es periodista? ¿De dónde me salió como periodista? O sea, es la contradicción. Y si un periodista viene y dice, pues es mecánico. ¿Cómo eso es así, no? Sí, entonces muchas de las veces, o sea, ¿por qué? Porque la muy digna profesión de periodista tiene que ir más allá del conocimiento teórico. Tiene que ir a una práctica real de informar los verdaderos acontecimientos para que una comunidad como la comunidad latina llegue a tener espacios que no los ha logrado conseguir. Nosotros podemos ver que los chinos, que son una gente muy disciplinada, pero demasiado disciplinada, no vamos, solamente es un ejemplo. Usted no encuentra un chino borracho tirado en la calle, usted no encuentra un chino drogadicto, usted no encuentra un chino andando buscando trabajo en las factorías. ¿Por qué razón? Porque la gente se ha preocupado, aunque la historia dice que les explotan, que las han explotado. Muchas series de televisión muestran que los chinos viven en condiciones infrahumanas, ¿no? Y allá mismo en la China también son explotados. Eso es lo que muestran las noticias. No puedo decir yo lo he visto porque no está. Lo que sí puedo contarle es que en el restaurante chino, a la vuelta de donde que yo vivía, no voy a dar la dirección para que así no lo vengan a buscar al pobre chino. El chino me decía, no, ya en mi inglés también rústico, y conversaba yo también en su inglés que me lo rasgaba como los ojos de chino y no entendía bien, pero él me decía que él tiene que pagar su generación, o su tiempo de vida sirviéndole a la persona que le trajo desde allá. Quienes quedan libres son los hijos. Ellos estudian, se van a la universidad y pueden hacer de su vida lo que quieren. Porque yo le conocía ya 10 años y le digo, oye, pero ya cómprate una casa, dice, este no es mi negocio, yo trabajo aquí. Pero el tipo trabajaba más que el dueño y nunca le vio al dueño. Entonces, ¿Qué será que nosotros, nuestros compatriotas, no somos así? No trabajamos más que el dueño. Cuando alguien nos ofrece un trabajo y dice, bueno, mira, vas a llegar aquí de 8 a 7 de la noche, te voy a pagar $7. No son muy poquito. Eso no es algo para empezar, adquirir la experiencia, adquirir referencias y ahí, poco a poco saliendo adelante. ¿No es algo así bueno? lamentablemente muchos compatriotas vienen a veces con muchas fantasías. ¿Culpa de quién? De los mismos hermanos latinos, ya sea de México, o sea, que viven en un cuarto. Si es posible, duermen sentados sobre la silla, guardan todo el dinero para irse al país de origen y gastarse. Entonces ellos dicen, mira, pues ese tipo está haciendo plata como loco. Mira cómo vino acá Sí. a invitarnos a todos. Hay un programa de radio que se llama, es de Coco Cabrera. Hace tiempos le escuché cuando él contaba, y la gente contaba las historias, de que rentan prendas para irse puesto para Santo Domingo. Y que trabajan 11 meses para un mes acabar con todo. Y nos hemos vuelto especialistas en las demandas. ¿Cuántos medios de comunicación, cuántos periódicos vemos cantidad de demandas? Yo no digo que no se debe demandar, ¿no? Por injusticias que pagan, por injusticias, obviamente, pero cuando la gente ya comienza a buscar eso como un método de vida o una dependencia, pues, los abogados también se vuelven un círculo vicioso. Eso es algo que, no sé, desde mi punto de vista, y se tuvo que controlar mucho más antes, porque ahora sí hay investigadores que le siguen a la gente, a todos aquellos que quieren abusar del sistema. Entonces, eso en parte perjudicó a nuestra comunidad, porque muchas personas buscaban ese tipo de vida un poco fácil, y también podemos ver que hay ciertas ayudas que son ayudas, no son para toda la vida, son solamente ayudas momentáneas.
y a veces nos envolvemos en esas circunstancias. Sí, yo entiendo eso. Da mucha tristeza ver tantos compatriotas que viven en este país, que han pasado por tanto sacrificio para llegar aquí y han llegado aquí con la idea de adquirir el sueño americano. Pero al llegar acá se han convertido en personas digamos, sin nada. No tienen familia, unos empiezan a tomar, otros empiezan a deprimirse, otras personas andan por la calle, durmiendo en la calle. ¿Cómo podemos nosotros empezar a cambiar esa mentalidad de que aquí es bien difícil la vida, que aquí las cosas no se adquieren así nomás? Especialmente ahora las personas que se están viniendo ilegalmente para los Estados Unidos, que estoy hablando prácticamente por Centroamérica, se ha convertido eso en un lugar muy, muy peligroso. Y la gente sigue viniendo, como quien dice, a venir, llegando aquí a los Estados Unidos con la idea de lograr ese sueño, tener una casa, ayudar a los familiares que quedaron atrás, pero al llegar acá las cosas son totalmente diferentes, porque no es así, no es así. Como le dije, a veces nosotros no tenemos visión de inversión, no tenemos visión de crecer. ¿Qué le puedo decir? Cuando yo llegué en este país, en estas áreas, había muchas factorías. Y es lo que siempre converso, que lamentablemente todas esas factorías han desaparecido. Y nosotros como comunidad no hemos entendido que nosotros hicimos esas factorías. Nosotros le dimos vida a esas factorías. Nosotros dimos vida a todos estos sectores. Porque nosotros, el hecho de rentar un apartamento, el dueño de casa, en base a lo que nosotros le pagamos, él paga los impuestos. Y todo lo que se consume, electricidad, gas, todo eso es un encadenamiento para que vaya funcionando el sistema económico de esta ciudad. Entonces, no supimos aprovechar y nos dejamos llevar por la falta de información. Eso es lo que mata aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si... Perdóname, falta de información y el deseo de no escuchar, no poner atención. Es todo, es tan complejo, ¿no? La situación, porque si usted puede ver, aquí en consulados han habido por muchos años. Le puedo decir que yo escribí 30 años de historia de la comunidad ecuatoriana que emigraba. Hace 30 años atrás no venía gente del campo. Hace 30 años atrás no inmigraba una gente pobre. Hace 30 años atrás venían en avión y eran profesionales. Era gente con recursos económicos bien... Y venían contratados a trabajar aquí, porque ellos venían a trabajar como quiera que sea. Con decirle que mi suegro, que tiene acá como 50 años, él era un cajero de un banco. Él vino con visa, él vino en avión. Los amigos que le cuento, la mamá era una empresaria que quebró obviamente ella, pero ella vino con visa. Y le puedo enumerar que, por ejemplo, creo que 30 años atrás, viene siendo como en 1970, la mayor parte de personas que emigraron acá fue porque el gobierno les dio un contrato para ser profesores acá. No sé si se acuerda del señor Castro. Yeah. O sea, era diferente, pero ahora ya... Entonces, estas personas son parte de la irresponsabilidad de las consecuencias que estamos pasando ahora. Porque si nosotros podemos ver, yo me acuerdo que debe ser como unos 20 años, después de unos 5 años, ahí si usted va a la 112 y Liberty Picking, ahí esa área, ahí vivía la tía de mi mujer. La tía de mi mujer le íbamos a visitar, cuando vimos los hindús vivían como por las 200 y más para llegar a Jamaica, ahí viven muchos centroamericanos. ¿Qué pasa? Que ahí no había hindús o gente de las Guyanas, pero una persona compró una casa y se metieron creo que 20 familias ahí. Pero no se metieron las 20 familias para quedarse ahí. Esas 20 familias, 2 meses después eran dueños de la siguiente casa. 3 meses después eran dueños del bloque. Y ahí viene... Y si usted ve ahora, ellos paralizan por las fiestas de los hindúes. Aunque les gusta también agasajarse en todos los sentidos. ¿No? Señor Pérez, la verdad que ha sido increíble, increíble, tanta información, ha sido una entrevista muy, muy, muy valiosa para nosotros. Ya casi estamos por concluir Francamente Internacional y Radio TV Lax, pero quiero hacerle una pregunta ya final. ¿Qué ha sido lo más lindo
Ya hablamos de todo un poco, pero ¿qué ha sido lo más lindo de vivir aquí en los Estados Unidos? ¿Qué ha sido lo más lindo de vivir aquí en los Estados Unidos? Bueno, pudiera decir que todas las experiencias, absolutamente todas, y creo que lo principal es haber formado mi familia, mis hijos, mi mujer, creo que eso es lo más lindo. Y todas las experiencias y como usted dice, ya casi estamos al final del programa, vamos a hacerle un poquito, quiero contarle una partecita que hacerle más corto, el hecho de que en esto del periodismo nos hemos tenido que enfrentar a gente con una, con una gran fuerza, ¿no? Y las injusticias que se han dado en mi país, como se dan en la comunidad mexicana, en la comunidad sudamericana, de lo que le hablaba. Nosotros nunca el gobierno se organizó con oficinas reales de comercio donde que la comunidad hispana fuera dueño de sus factorías y comercializara con los países de origen, Claro. tanto los productos que hacen aquí como los productos que hacen allá. Usted puede ver que, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen productos que le hacen crecer, que les sacan pelo, y ellos son vendedores con éxito, y mucha de esa gente son gente del campo que no sabían hablar bien y ahora ellos son vendedores y andan o sea, eso quiere decir que no es que nosotros no tenemos la capacidad, los que no tienen capacidad son los que gobiernan, porque ellos vienen a este país y demuestran que son capaces de hacer muchas cosas que allá no hacían. Entonces, en vista de todas estas cosas es que he estado luchando a través de los medios de comunicación, no solamente informando, dando mi punto de vista de acuerdo a mis experiencias. Parte de esto me ha metido en un problema ahora, y este problema es que durante este mes que pasó he estado constantemente dejándole saber al presidente de la República antes de que venga acá qué es lo que realmente necesitamos los ecuatorianos. Los ecuatorianos necesitamos invertir en nuestro país. Cuando nos retiremos, no quiere decir que lleguemos allá con un carro y una casa y con qué dinero nos vamos a quedar allá con los gastos que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, se necesita invertir en obras, como le dije, carreteras concesionadas, puentes concesionados, represas hidroeléctricas, inclusive el turismo en nuestro país es algo muy importante. Si el gobierno con tantos espacios que a veces tiene que embargar porque no pagan impuestos, porque se quedan con las platas de los bancos, entonces si esas áreas se pudiera a través de los ecuatorianos que viven acá invertir y hacer áreas turísticas, ellos tuvieran donde retirarse a trabajar o donde que su dinero pudiera invertir. Y no tendrían que venir aquí. No tendría que regresar. O sea, Y no pues, encontrar trabajo, a vivir del gobierno. o la misma familia viera una motivación de que allá se vive mejor y se puede invertir. Y lamentablemente, como no tienen esa capacidad de ver todos estos aspectos, nuestros hermanos ecuatorianos que van desde Europa tienen un gran problema. Muchos de ellos han tenido forzadamente que regresarse al Ecuador porque no hay fuentes de trabajo y ya la están pasando, no mal, están pasando peor. Pero ¿qué sucede? Que en nuestro país, usted si coge el periódico, la gente que piden que trabaje tiene que tener entre 20 y 30 años. Pero la mayor parte de ecuatorianos que salieron para Europa inmigraron hace 10 y 15 años y ellos están regresando. O sea, tienen entre 45 y 50 años. Con más dificultades. Ya no les van a contratar. Entonces, ya están más mayores, ya las cosas han cambiado. Entonces, esta es la constante, y no solamente en Ecuador, podemos ver que en México y Centroamérica, en todos lados, es el mismo problema. Entonces, esto me llevó a un problema que el día que no me habían dado mi acreditación como periodista. Aquí usted puede ver que, tanto insistir, la señora cónsul de New Jersey me dio mi acreditación como periodista, ¿no? Para cubrir el evento. Lo cual, cuando llegué allá, no me permitieron entrar. Primero, la Guardia Community College. ¿Por qué razón? Porque mucha gente va a decir, ¿y ciudadano de pie qué peso hace? ¿No? Quiero decirles que ahorita estamos transmitiendo a través de Radio Latino 2. Y Radio Latino 2 tiene gente que la escucha hasta en Rusia, Australia, porque nosotros vamos a través del internet. Tenemos gente que nos escribe de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Centroamérica, por eso también sé algo de Honduras, de Panamá. Fue difícil cuando se dio cuenta que no podía entrar ahí a ese local? Bueno, parte de ser difícil, lo que es sorprendente es que es la constancia con por no usar palabras graves, pudiera decir que es la constancia del desconocimiento. No se puede traer gente
del Ecuador para que tome iniciativas acá. Eso ha sido lo que ha pasado con las diferentes Casa Ecuatoriana, Casa Comercial, gente que no tiene idea, ni muchas veces no han sido, como le digo, el mismo presidente de la República no ha sido dueño ni de absolutamente nada, nunca ha estado al frente de una compañía de lo que yo conozco. O sea, él ser ministro, profesor, haber venido becado y después pasar a ser político inesperado y presidente, no le da el conocimiento. Y los asesores que tiene, como digo, tampoco. Inclusive ellos han quedado mal acá, han quedado en vergüenza, porque cuando se le ha cuestionado, ellos no han podido contestar. Aquí está el señor Castro, como parte testigo de lo que estoy contando, y tengo los videos, donde que un delegado del ministro de Telecomunicaciones vino acá y fue presentado con bombos y platillos con un tipo de mucho conocimiento. Cuando se le hizo 2 preguntas no pudo contestar y después de no poder contestar tuvo que pedir disculpas. Eso es una constante. Cuando vino el presidente de la Judicatura, un ingeniero que nada tenía que ver con derecho, el señor dijo que todo aquel abogado que se le encuentre culpable iba a ser metido preso. ¿Cuántos abogados allá habrán o jueces que nunca se les ha seguido juicio de ley para no meterles preso? Porque como pasa ahora ya con el primo del presidente, el rato que le están presionando al primo del presidente, comienza a decir que el fiscal general de la nación también tiene un guardado y comienza a soltar cosas que ponen en peligro al resto de las personas. O sea, hay tantas cosas y esto en especial, quiero recalcarle que fue la constante que me pasó en el parque de Flushing. Primero la noche ahí, para que tenga una idea de los desconectados que están, el señor Rector Delgado, usted debe saber quién es Delgado Travel aquí. Él estaba, yo tengo el video, él estaba parado en la puerta y no le dejaban pasar con una invitación personal. Eso quiere decir que el personal que estaba ahí no conocía quiénes son los migrantes. O sea, ¿cómo puede cometerse semejantes errores de no saber que un ecuatoriano tan destacado como él no podía pasar? Si es que yo no llamo la atención, ya está la grabación, a una empleada de la Casa Ecuatoriana y le digo, ¿cómo puede ser posible que él no pueda? Bueno, ya, a mí déjenme fuera, pero no. Y después pasarme lo mismo en el parque de Flushing, donde que primero entro como periodista y me sacan, porque este no era el carnet que me identificaba como prensa. ¿Por qué? Porque los de Ecuador estaban manejando, controlando para que la prensa que puede hablar, la prensa que sí puede con conocimiento de causa decir esto es lo que necesitamos, porque aquí yo tengo la ventaja de que hablo con una gran cantidad de personas. Aparte de eso, me dicen que deje las cámaras y que entre como ciudadano de pie. Entro y de nuevamente sin ninguna, y tengo la grabación. Después de eso le entrevisto a un asambleísta ecuatoriano que nos representa a los migrantes, donde que la constante es que ellos jamás socializan los programas que tienen. Automáticamente son ideas de ellos. Pero ¿quiénes son ellos como personas? Demuestren qué han hecho. Demuestren si en realidad su conducta y su progreso está ahí como un referente de lo que pueden hacer por los demás. ¿Y quiénes son los asesores que tienen? Si esos asesores, la conducta de ellos, el trabajo de ellos, el conocimiento de ellos ha llevado a hacer grandes obras o grandes trabajos, eso habría que cuestionarle. Y después de eso tengo la oportunidad de volverle a ver al señor Rector Delgado ahí, dejándole saber que ahora sí me violaron mis derechos. Qué pena, ¿no? Por último me encuentro a nuestra señora jueza ecuatoriana. En la grabación digo que voy a dar una queja a la policía para que quede constancia del atropello que me hace este gobierno ecuatoriano acá en la ciudad de Nueva York, pero la policía son solamente agentes de la autoridad. La jueza es la autoridad. Así que tengo la grabación donde que a la jueza le dejo saber, mire, me violaron mis derechos aquí en este país. No puede ser posible que a un ciudadano que nunca ha demostrado, y que le pregunté a ella que si mi conducta en algún momento ha sido de alguna forma tentatoria para el buen desenvolvimiento del periodismo. La voz de los compatriotas. Exacto. Ella me dice, tengo que saber las dos partes. Pues cuando fue a escuchar la otra parte, no sé qué parte escuchó porque siguió caminando. Pero eso es lo que le puedo conversar, lo que me pasa hasta el día de hoy, entre sorpresas. Sorpresa, ¿no? Pero bueno, no hay que darse por vencido. Hay que seguir con la lucha de nuestros compatriotas porque la verdad que aquí sufren mucho, especialmente aquí
derrotados que no han podido lograr ese sueño americano. Señor Pérez, la verdad ha sido un placer, un privilegio. Hemos aprendido tanto, tanto de ustedes. Hemos recorrido el Ecuador en parte. Y bueno, nos falta. Yo creo que bueno, esta ha sido una oportunidad grandísima para Francamente Internacional y Radio TV Lax. Estamos totalmente agradecidos y esperamos que tal vez en un futuro pues podamos continuar esta conversación, porque creo que hay mucho más de qué hablar y así podamos todos unidos ayudar a todos nuestros compatriotas quienes viven acá y no, como digo, no han podido obtener un trabajo, no han podido lograr esos sueños, así que esperamos en el futuro nos pueda honrar otra entrevista. Sí, muchas gracias. Lo único que quiero agregar es que llevo 3 años trabajando con el grupo de jóvenes alcohólicos, tanto de Queens, de Brooklyn, de Manhattan, del Bronx. Ese es un tema que nos encantaría, tanto a Radio TV Lax como Francamente Internacional, para transmitirle a los jóvenes que están pasando momentos difíciles en el alcohol o en las drogas o cosas así. ¿Sabe que eso quisiera pedirle un favor tanto a Radio TV Internacional y a usted? El hecho de que colaboren con ellos. Ellos no piden dinero, en lo absoluto, a nadie. Ellos cubren sus propios gastos, pero se necesita decirles a todas aquellas personas que, como digo, por falta de gobiernos que les eduquen, que les enseñen, decirles aquí están estas oportunidades. Y ellos ahora mejor les dicen, ¿sabe qué? Aquí está la oportunidad a todo el que está enfermo de alcohol y drogas, sin ningún costo, absolutamente nada. Vamos a continuar transmitiendo toda esa información valiosa. Vamos a hacer otra entrevista y ahí vamos a tomar más detalles para también que estos dos medios de comunicación puedan transmitir esa información valiosa a todos los jóvenes. Señor Pérez, ¿qué puedo decirle? Me he quedado tan orgullosa de escucharlo, muy agradecida, tanto como le digo Francamente Internacional, Radio TV Lax y su servidora aquí, Brenda Superfine. Muchísimas gracias. Antes de despedirme, quiero decirles que todo aquello que yo he dicho en este momento, si necesitan algún tipo de prueba, yo tengo los videos, absolutamente todo. No hay nada que yo haya dicho que no esté respaldado, en primer lugar por mi conocimiento, y en segundo lugar por los videos en los cuales pueden informarse. Les recuerdo que pueden encontrar en YouTube, en Radio Latino 2, o si no a través de internet www.radiolatino2.com, o me encuentran también en Facebook Radio Latino 2, en Ustream también es Radio Latino 2. Pues señora Brenda, muy amable, muchas gracias. Muchísimas y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. ¿Ya está?